eh, Tamara, por si acaso, y así Tamara me ayuda por si se me olvida alguna cosa y no lo haya dicho, entonces ahí Tamara me ayuda. Eh, Bien, vamos a comenzar entonces este laboratorio que corresponde a tejido conjuntivo y lo que les tengo que comentar es que todo lo que vamos a ver acá, si bien es cierto, es a través de algunas láminas y algunos esquemas para facilitar la enseñanza, todas las muestras nosotros las tenemos en nuestro laboratorio, ¿ya? Y si hubiésemos, disculpen que insista, que si hubiese sido las clases presenciales, hubiésemos visto todas estas muestras. Bien, entonces, en ese sentido, en esta primera muestra es simplemente para recordar. Profesor, Sí, dime. eh, bueno, no sé si le pasará también a algunos otros compañeros, pero yo no puedo ver su pantalla, me aparece como está compartiendo pantalla nomás y creo que a algunos también le está pasando, pero no se ve nada. Yo sí la veo, no sé lo demás. Yo también la Ah, veo, yo pero también la parece que veo. más no la ve. Yo no la veo. ¿Tampoco la ven? No, Flop. porque no se ve. Dice A lo como, mejor los que entraron después tienen problemas, pero quizás, si no, compártelo de nuevo si puedes. Y, eh, ¿Y algunos ven la pantalla o no? Sí, profe, está en el PPT, ¿no? Como en el título de laboratorio número 2 de histología. Claro, esto sí, Sí, dice sí, La veo al Laboratorio menos. número 2, Histología, Medicina 2021, Tejido Conjuntivo. No todos ven lo mismo. No, al parecer hay unos que sí lo vemos y hay otros que no lo ven. sí, como hay creo algunos que es cursos. porque entramos después de que compartieran a lo mejor por eso. Quizás Mm, el profesor podría intentar de como, no sé, dejar de compartir, comenzar a compartir de nuevo, quizás como, A ver, no sé. voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ahí lo alcanzan a ver o no. Todavía no, yo no. Es que bajé, a ver, voy a bajar el PPT, lo Profe, lo voy que a, podría hacer es detener la función de compartir pantalla e iniciarla de nuevo. ya, A lo vamos mejor así se reinicia. a ver, vamos a hacerlo todo, ¿ya? Mm, 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 mm. Dar cuidado de comenzar en aumento menor, de tal forma que al ubicar una zona más o menos interesante donde ustedes crean que está buena la observación, allí en esa zona comienzan a aumentar el aumento de los objetivos del microscopio, ya el poder de aumento. De tal forma que nosotros ya cuando llegamos a 400 o incluso a 100, ya podemos identificar la presencia de las fibras colágenas y de las fibras elásticas. Miren, acá, si siguen el puntero, esta es una fibra colágena y el color que tiene es un poco cafezoso, medio amarillento, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con las otras fibras que están alrededor y se caracterizan por ser muy gruesas si las comparamos con las otras pequeñas que son más oscuras y que son más delgadas, que en este caso, en esta muestra que estamos observando, está Van Gison y Orseína. Y eso me permite a mí ver, ¿no es cierto?, las fibras elásticas y las fibras colágenas. Entonces, allí está el indicado con una E elástica y con una C colágena. Bien, entonces, todos los puntos que ustedes ven acá corresponden a los núcleos de los fibroblastos. ¿Por qué? Porque es la célula que hay en mayor cantidad en el tejido conjuntivo laxo, especialmente en el laxo. Pero si nosotros en algún momento, en aumento de 400, recorriendo la muestra, vemos otros tipos de células diferentes a los fibroblastos, allí es donde nosotros nos concentra el interés
y colocamos un aumento mayor que puede ser el lente de inmersión con aceite de inmersión y nos vamos a dar cuenta que estas células, ¿no es cierto?, diferentes a las otras, pueden presentar granulación en su citoplasma y ahí podemos determinar que sea una célula cebada o puede que sea un macrófago o puede que sea otro tipo de célula, ¿no es cierto? Ah, bueno, la adiposa sí la vamos a identificar inmediatamente porque es una célula bastante grande y está alrededor del tejido conjuntivo laxo, generalmente allí formando el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debiéramos haber analizado en esta muestra de tejido conjuntivo laxo. Acá hay un mayor aumento, paz, adelante, y esto está con hematocilina eosina, pero con una diferenciación bastante más fuerte y también se usó resorcina fucsina en esta tinción, ¿ya? En la que tenemos acá a la mano derecha, bien digo. Entonces, allí se puede observar la fibra colágeno, ¿no es cierto?, más gruesa, y miren, la elástica también mucho más delgada, formando estas redes, estas mallas en el tejido conjuntivo laxo. Entonces, esta es la muestra que nosotros deberíamos haber visto en nuestro al comienzo del laboratorio. No sé si hay preguntas, consultas o si algo me he olvidado, Tamara, para que también nos puedas ayudar. Adelante, por favor. La muestra de la izquierda es, ¿qué tinción? Es tejido conjuntivo laxo, pero está teñida con Van Gieson y Banqui. orceína. Ya, eso, gracias por eso. Profesor, a esa muestra, a la de Van Gieson, si quisiera también ver células adiposas, por ejemplo, tendría que agregarle Sudan 3, además de las otras que ya tiene. Buena, Máximo. Bien, eso es interesante, que ya vayan ocupando lo que han aprendido. Claro, yo también podría agregar acá una tercera tinción para identificar la célula adiposa. Pero, claro, podría haberlo hecho sin ningún problema para ver mejor. Pero así, con estas dos tinciones, con Van Gieson y orceína, se ve bastante bien la célula adiposa. ¿Por qué? Porque es una célula bastante grande. Yo acá no la puedo ver en la muestra, pero si yo hubiese recorrido la muestra cuando entrego, lo hacemos presencialmente, ustedes tienen la capacidad de desplazarse la muestra por todo con el microscopio, ¿no es cierto? Por toda la muestra. Y en la zona de los extremos, donde termina la muestra, generalmente allí está el tejido adiposo. Acá no vemos ninguna célula adiposa, ¿ya? Eso es máximo. Ah, ya, pensé que era porque no estaba la tinción, pero era porque no hay en la muestra. Ya. No, bien, bien, muy buena tu acotación, porque quizás algunos de tus colegas también estaban pensando lo mismo, pero es eso, ¿ah? Ya, profe, muchas gracias. Bien. ¿Cuántas tinciones se puede poner en una muestra sin que sea como muy excesivo? Generalmente en la histoquímica se utilizan unas 3 tinciones máximo, ¿ah? Si no, se regresa, se transforma en una tinción inespecífica, porque como hay que ir paso a paso en cada una de las tinciones, ¿no es cierto? De repente, en un procedimiento se te puede oscurecer todo el tejido y no es el objetivo en el caso de eso de la histoquímica. Pero recuerden también que en la inmunohistoquímica, y que depende de los anticuerpos, ¿no es cierto? También allí podemos ocupar 3 fluorocromos, ¿ah? Eso también recuérdenlo, ¿ya? Eso es Christopher. Excelente, Rosa, muchas gracias. ¿Y aquí en la normal, como donde se agrega solamente tinción como hematocilina, eosina y todo eso, cuántas pueden Claro. ser? Lo normal es la hematocilina eosina y se considera como una sola tinción. Entonces, la hematocilina eosina es una tinción generalizada, ¿no es cierto?, para identificar células y los tejidos dentro de una muestra. Entonces, allí podemos ver inmediatamente el núcleo de la célula, el citoplasma, eso. ¿Mm? Ya, muchas gracias, profesor. Bien.
¿Alguna pregunta más con respecto a este tejido? Bueno, y lo otro que recuerden que decíamos que también hay tejido conjuntivo denso, ¿no es cierto? Y la diferencia con el laxo era la concentración de las fibras. Y dentro del tejido conjuntivo denso tenemos el irregular y el regular, o también modelado o no modelado, que es lo mismo, dependiendo del libro en el cual ustedes estudian, puede ser de una u otra forma descrito, pero es lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, que también, ¿no es cierto?, está en una muestra de testículo de ratón, y lo que nosotros nos ubicamos es en la parte externa, en la albuginia testicular. Entonces, el material es testículo de ratón, la observación es albuginia testicular para observar tejido conjuntivo denso modelado. Entonces, ustedes recuerdan en algún momento cuando yo les explicaba lo que es los túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Esto que ustedes, estos redonditos, esta circunferencia que ustedes ven acá de un color más lila, esos son los túbulos seminíferos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto está a un aumento menor, no vemos el epitelio germinal, estamos en un aumento de 100x o un poder de aumento de 100x, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa es esto, la túnica albuginia. Y luego hacemos un aumento de 400, un poder de aumento de 400x y observamos concretamente esto, la túnica albuginia. Entonces, acá está, a esto nosotros llamamos tejido conjuntivo denso modelado. ¿Por qué? Porque las fibras colágenas, a pesar de que está teñido con hematocilina eosina, ¿no es cierto? Las fibras colágenas se ven todas en un mismo sentido. Y si alcanzan a notar, por ejemplo, unos puntos más oscuros acá, azules, ¿no es cierto?, de un azul más intenso, corresponden a los fibroblastos que están insertos entre medio de estas fibras colágenas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque están presionados y de esa forma se ven los núcleos alargados u ovalados en algunos casos. Pero lo que se observa es principalmente el tejido conjuntivo denso modelado y lo que caracteriza es la gran cantidad de fibras colágenas, ¿ya? Y todas en un mismo sentido. Bien, entonces eso es lo que nosotros deberíamos haber visto. Por supuesto, también en algún momento alguien podría haberse desviado, ¿no es cierto?, de lo que estamos observando en forma particular, y eso es lo enriquecedor del laboratorio práctico, que nosotros podemos, ¿no es cierto?, desplazarnos y observar otras cosas y la curiosidad, de esa forma vamos aprendiendo más. Entonces, pero en este caso les puedo comentar que esta es la albuginia testicular y es simplemente para ver tejido conjuntivo denso modelado. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, Profe, sí, dígame. esa muestra nosotros la vimos en piel también, el tejido conjuntivo denso irregular en Exacto, el laboratorio, exacto, que iba eh, abajo del epitelio, ¿no es así? exacto. Y Así es. después en el otro que vimos también fue el regular, pero eso lo vimos en córnea, como para que tengan el dato. También, en la siguiente diapositiva tengo eso, gracias por tu ayuda, Tamara. Lo tenemos allí para explicarlo, ¿no es cierto? Que no solamente en la albuginia tenemos tejido conjuntivo denso modelado, sino que también en la córnea, porque recuerden que la vez en el laboratorio anterior de epitelio, vimos el epitelio estratificado plano no cornificado en la córnea, pero en ese momento yo les dije que más adelante íbamos a volver a ver esta muestra porque nos interesaba como tejido conjuntivo denso modelado, ¿cierto? Entonces, ahora vamos uniendo conocimiento. Ya no solamente son los epitelios, sino que también nos vamos preocupando del tejido conjuntivo conectivo que lo rodea a este epitelio o que forma parte del órgano. Ya, perfecto. Gracias, Tamara. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En una Profe, tinción, ¿cuál es la tinción que está a la derecha? Es Hematocilina eosina. es hematocilina eosina, sí.
Ya. Cuando teñimos también los músculos con hematocina y eosina, se ve una tinción muy parecida a la del tejido conjuntivo, ¿no? Eh, claro, lo que vamos a vernos es el epimicio, perimicio, endomicio, pero que en el fondo es tejido conjuntivo, sino que toma esa definición cuando estamos observando músculo, ¿ya? Eso, Cristo. Bien, gracias. Ah, y lo interesante de esto, que en el caso del músculo, que lo vamos a ver seguramente en algún laboratorio más adelante, es que a través de este conjuntivo es por donde ingresan los vasos sanguíneos para nutrir y oxigenar ese músculo, ¿ah? Y eso también es importante de darse cuenta. En algunos libros habla de la fascia, ¿verdad? Que envuelve a los músculos. Ya, seguimos. Bueno, acá está. Entonces, otro tejido en el cual podemos ver tejido conjuntivo denso modelado, como bien decía Tamara, ¿no es cierto?, es la córnea. Y si ustedes recuerdan, en nuestro laboratorio anterior habíamos visto solamente los epitelios. Acá, en aumento mayor de 1000X, ¿no es cierto?, se ve solamente el epitelio, pero en la parte inferior algo se alcanza a ver acá de los fibroblastos, ¿no es cierto?, y miren la fibra colágena. En este caso, la tinción es Van Gieson, ¿ya? Y podemos ver claramente la fibra colágena de un color más o menos rosado intenso, porque recuerden, la tinción histoquímica para colágena con Van Gieson es de un amarillento y de un naranja incluso, dependiendo de cómo el tiempo que uno lo tenga en el colorante la muestra, eso puede ser más o menos teñido. Entonces, esa es la idea. Otra cosa importante que, bueno, este es el tejido conjuntivo denso modelado, desde el epitelio, ¿no es cierto?, estratificado plano no cornificado, hasta el epitelio plano que está en el otro extremo de la muestra. Entonces, todo esto corresponde al tejido conjuntivo denso modelado. Bien. Y ahora llegamos a lo que nos comentaba Tamara, que también esta muestra la tenemos, pero está teñida, no alcancé a sacar la fotografía de nuestras muestras y encontré esta en un libro, me parece, pero igual tenemos piel humana y lo que acá tenemos que ver es el tejido conjuntivo denso no modelado. Y ya en nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, que debajo de los epitelios siempre hay una membrana basal. Recuerden eso. Recuerden también que allí esa membrana basal, ¿no es cierto?, está unida a los hemidesmosomas de las células que están en la zona basal del epitelio. Entonces, todos esos conocimientos ya tenemos que ir utilizándolos y inmediatamente debajo de esa membrana basal está este tejido conjuntivo denso no modelado o irregular también. Por ejemplo, entonces, si se dan cuenta, bueno, primero entremos acá en la parte inferior está la dermis, vaso sanguíneo, el estrato córneo, entonces todo lo que nosotros ya hemos aprendido del epitelio que está presente en la piel. Pero ahora vamos al detalle para identificar el tejido conjuntivo denso no modelado. Entonces les decía que habría que ubicarse inmediatamente debajo de lo que es la membrana basal del epitelio. Y luego, hacia la parte inferior, vemos que hay una concentración tanto de fibras como también en algunos sectores de músculo, acá, de músculo o vaso sanguíneo. Entonces, entre esa estructura que está donde está la R y, y acá donde está la P, esto es lo que corresponde al tejido conjuntivo denso no modelado o irregular, ¿ya? Es esto. Esta zona, un poco más blanquecina, es el tejido conjuntivo denso modelado, no modelado, perdón. ¿Y por qué? Porque la fibra colágena no está en un solo sentido como lo veíamos anteriormente, sino que está en distintos sentidos y eso hace que tome este nombre, este tejido conjuntivo denso. ¿Mm? Entonces, allí hay piel.
Por ejemplo, acá vemos un folículo piloso, acá vemos un capilar, acá vemos una vénula, en fin. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo en las muestras y todavía no hemos llegado a vasos sanguíneos, pero después van a darse cuenta que es muy diferente una arteria a una vena o una arteriola a una vénula. Entonces, pero todavía ese conocimiento no lo tenemos, así que por lo tanto, créanme nomás que esto corresponde a vasos sanguíneos. ¿Ya? Esos jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿me puede indicar de nuevo dónde estaba la vénula que nombró? Ah, esta Ah, ya. esta que está acá. ¿Me sigues Ahí. con el puntero? Sí, ahí sí. Es esa. Ya, ¿Mm? gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ¿y dónde estaría el músculo entonces? Me confundí, creí que ese era el músculo. No. En la parte inferior acá, donde estoy pasando el puntero. ¿Me alcanzas a ver? No, no lo veo. ¿Ah? No, pero No, ese no no lo se veo. ve. En la parte donde hay una letra R, ¿Ya? ahí. Pero Esa ¿sería lo mismo que la fibra? No. La fibra en este caso es más delgada y es irregular. Entonces, en la parte superior está lo que es fibra. Bueno, acá también hay una mezcla de fibras, de músculo y de elástica también. Pero lo que se ve más grueso acá, en este caso, es músculo. Ah, ya, perfecto, gracias. Ujú. No sé, profe, si estaría mal para aclarar lo de la Javi, pero para que sepa, esa es la vénula porque se ven como glóbulos rojos adentro, ¿no? Sí, es sangre lo Claro, que está dentro el del vaso y se ve exacto, como algo recubierto por el epitelio. exacto. Entonces, como para que sepas diferenciarlo, Mm. eso es el por qué ese es un vaso y no es músculo. Hay como un recubrimiento por el epitelio y adentro lo que tú ves es sangre. Excelente, bien, Tamara. Y lo que Eh, está entonces un poquito más a la izquierda, que tiene casi el mismo color, entonces sería, ¿qué cosa? ¿Un un capilar? capilar, El exacto. capilar. Ya, Tienen que diferenciar como por las arterias tienen mucho más, son mucho más gruesas, entonces por eso lo van a ir diferenciando de a poco. Las vénulas, claro, ustedes ven que no tiene tanto epitelio alrededor y obviamente el capilar es mucho más chiquito. ujú, Gracias, Tamara y profesor. ya. Claro, entonces cuando ustedes acá, por ejemplo, surja la duda, acá yo no alcanzo a ver bien, veo esto rosado. Y por la experiencia, tanto Tamara como yo, ¿no es cierto? Sabemos que esto es sangre. Pero ustedes como están aprendiendo, entonces surge la duda y acá fácilmente pueden colocar mayor aumento para ver y confirmar que corresponde esto rosado a glóbulos rojos. Entonces, insisto, ¿ah? Esa es la ventaja que nosotros tenemos cuando hacemos el curso o el laboratorio presencial, porque ustedes son dueños de su conocimiento, la inquietud, entonces allí es donde uno, la verdad que aprende bastante mejor y más. ¿Ah? Eso es, chicos. Pero bueno, estamos en estas condiciones y tenemos que ajustarnos a lo que hay. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, pasamos entonces, dejamos los tejidos conjuntivos y pasamos a lo que es cartílago. Y si ustedes recuerdan, en nuestra clase pasada también, cuando vimos epitelio, ¿no es cierto? Ya vimos esta muestra, que es exactamente la muestra que también tenemos en nuestro laboratorio, que es esófago y tráquea. Pero hoy día lo que nos interesa es el cartílago. Entonces, como material tráquea, lo que vamos a observar es el cartílago hialino y la tinción es hematocilina eosina.
En este caso, acá parece que también, sí, utilizamos Orange en el caso de la identificación del epitelio, ¿ah? Había una muestra acá, ¿se acuerdan cuando vimos epitelio? El, ese epitelio estaba teñido con Orange, pero en este caso es hematocilina eosina. Y lo que me interesa, miren, se recuerdan que acá está el epitelio, ¿no es cierto? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero hacia el interior está esta estructura que es el cartílago hialino. Y recuerden, como se ve acá en la figura a menor aumento, ¿no es cierto? Está formado por estos anillos cartilaginosos que van formando la tráquea. Y al poner mayor aumento, vamos a identificar lo que en algún momento vimos en nuestra cátedra, que es el pericóndilo. Entonces, toda esta línea que rodea completamente al cartílago, ¿no es cierto?, es el pericóndilo. Y allí habíamos dicho que en la parte externa había una zona fibrilar, que es esto que está acá, y adelante, María José. Y en la parte interna estaban los condroblastos. Entonces, allí podríamos tener las células precursoras de los condrocitos. Y todas estas células blancas que ustedes ven acá con sus núcleos, por supuesto, centrales, son los condrocitos. Y estos condrocitos se van ubicando en la matriz del cartílago y allí se ubican en disposición axil, es decir, uno detrás de otro, o también en forma coronaria, por ejemplo, acá están en forma coronaria de A4, 5, y esa es la disposición. También, para comprobar lo que les decía en cátedra, ¿no es cierto?, que este es un tejido avascular, es decir, que no tiene vaso sanguíneo, más de alguno, ¿no es cierto?, para comprobar esa condición, podría recorrer toda la muestra para encontrar algún vaso sanguíneo. Entonces, esa situación también es interesante porque podemos comprobar lo que vemos en cátedra a través de una muestra en forma práctica, ¿ya? Eso es también importante. Y acá, miren, esta muestra la podemos utilizar para tres cosas incluso ya, y es conocimiento que ya tenemos. Primero, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tejido conjuntivo, que está acá, María José, adelante. El cartílago hialino, y miren, acá en este pichintún, en la esquina superior izquierda, hay un tejido. ¿Alguien me podría aventurarse a decir qué tipo de tejido es este que está acá donde estoy circulando, haciendo circular el puntero? Tienen gran volumen y son homogéneas, así que diría que es adiposo. Yo diría que no, porque si te das cuenta, mire, tiene, a pesar que es bajo aumento, pero tiene puntitos, y esos puntitos me indican a mí que son células, núcleos de células, ¿ya? Pero bien tu razonamiento máximo, porque de acuerdo a tu conocimiento de tejido adiposo, podría hacerlo. ¿Alguien más? Profe, ¿qué preguntó? Lisette preguntaba si alguien se aventura a decir qué tipo de tejido es el que tenemos acá en la parte en la diapositiva, del lado derecho, en la parte superior izquierda, que es donde estoy pasando el puntero. Entonces, allí este es un tejido que ya lo habíamos visto a mayor aumento, por supuesto, pero yo creo que más de alguien podría aventurarse a decir qué tipo de tejido es este. Puede ser glandular. Bien, 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 por ahí vamos. Y si es tráquea, puede ser la tiroides. Excelente, bien. Esa es la relación que quiero de ustedes, chicos, que vayan relacionando el contenido teórico con lo que están observando. Perdón.
Y en este caso, claro que sí, pues la tiroides. Entonces, por eso que comentaba Máximo que estos puntos oscuros que vemos acá corresponden a núcleo. Y recuerda que cuando vimos epitelio cúbico simple, esa era la disposición de ese epitelio en la tiroides, ¿no es cierto? Pero bien, entonces eso es lo que se requiere, ¿no es cierto?, de esto, de la parte práctica, de poder ver las muestras al microscopio. Bien, creo que estamos logrando los objetivos a través de estas láminas. Bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿Quién dio la respuesta? ¿Sí? El Maxi, mire. Ah, bien, Máximo, bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ¿por qué dice que los núcleos tienen que tener como esos puntitos? ¿Por qué se vería así? Ah, eh, ¿por qué? Porque, claro, lamentablemente a este aumento no puedo definir si son los puntos azules, si son núcleos o no. Pero lo que me lleva a deducir que esto es tiroide, porque tiene la característica de la vesícula tiroidea, ¿no es cierto? Y cuando yo recuerdo, cuando vi anteriormente epitelio cúbico simple, la vesícula, o sea, la glándula tiroides tenía esta estructura, y por eso me puedo aventurar a decir que esto es tiroide. Y otra cosa, está a la altura de la tráquea. Entonces, esas dos condiciones, esos dos contenidos me permiten a mí aventurarme a que ese tejido sea tiroide. Ahora, para confirmarlo, ¿no es cierto?, puedo colocar un aumento mayor y comprobar que ese epitelio que estoy viendo, que son puntos azules que no los distingo bien, puedo comprobar que realmente es un epitelio de tipo cúbico simple. Entonces, eso es, Catherine, creo que preguntaba. Sí, sí, profe, pero es que, ¿por qué se vería con puntitos? Digo, sé que usted lo está relacionando con las otras imágenes que vio, pero ¿qué razón? ¿Por qué no sé si respondió a mi pregunta? Ya, profe, no importa. Estoy me enredada. Gracias. No importa, no, es que lo importante es que te quede claro. Entonces, pero es que ese es mi razonamiento, ya debería ser mi razonamiento si estoy observando la muestra. Pero lo que, a ver, más o menos capto hacia dónde va tu pregunta es que, ¿por qué yo determino que estos puntos que están acá, azules, corresponden a los núcleos, ¿no? ¿Esa es tu Sí, pregunta? sí. Bueno, primero que nada, como estamos con una tinción que es hematocilina eosina, y recuerda, la hematocilina tiñe los núcleos de un color azul oscuro. Entonces, Sí. yo puedo deducir, ¿no es cierto?, de que ese color que está allí corresponde a núcleos, porque la hematocilina tiñe los núcleos, ¿ya? No sé si por ahí te está la Sí, respuesta. profe, sí se me había ido. Ya, ahí me quedo Ya. Gracias. Bien. Entonces, eh, lo importante, chicos, es que las dudas queden claras, porque más adelante después se nos arma un tremendo lío. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Seguimos avanzando. Bueno, nosotros también tenemos dos muestras en nuestro laboratorio de cartílago elástico. Uno es de la glotis y también tenemos de acá, del pabellón de la oreja. Entonces, y lo que sí hay, esta sí que está teñida con orceína. Ambas muestras están con orceína. ¿Para qué? Para identificar, ¿no es cierto?, las fibras elásticas que están en la matriz cartilaginosa. Entonces, yo les había comentado, ¿no es cierto?, esto es más o menos fácil de entender, porque también este cartílago elástico también tiene pericondrio, también tiene la limitante externa, que es el pericondrio. Y también los condrocitos están dispuestos, ¿no es cierto?, en forma axial y coronaria
al interior de la matriz. Tampoco hay vasos sanguíneos, pero lo que predomina dentro de la matriz son las fibras elásticas. Y para eso utilizamos esta tinción, que es la orceína, o también la picrofucsina. También podríamos usar esa misma tinción para identificar orceína, perdón, fibras elásticas. Entonces, acá lo podemos ver, ¿no es cierto?, que entre medio de la matriz, ¿no es cierto?, de los condrocitos, están estas fibras elásticas bastante intensas. ¿Qué otra cosa de acá? Bueno, eso es, simplemente habría que recorrer la muestra, ¿no es cierto?, para comprobar algunos otros detalles, identificar bien los condrocitos, axiles, coronarios. Y si comparo esta muestra con la anterior, ¿no es cierto? Miren, acá los condrocitos yo los veo un poco más grandes de tamaño. Y eso es así, cuando vemos la muestra, incluso en el caso de la epiglotis, ¿no es cierto? En la muestra aparece un poco de cartílago hialino. Y eso es bueno porque ustedes pueden comparar, a pesar de que la tinción, ¿no es cierto?, en el hialino es menor con respecto a la cantidad de fibras elásticas, ¿no es cierto?, que esa sería una diferencia, pero al mismo tiempo yo puedo comparar el tamaño de los condrocitos y eso se logra ver en esa muestra. Entonces, ese también es otro detalle importante. Y son cosas que se van aprendiendo ustedes a través del tiempo. Bien. Y luego pasamos a disco intervertebral para observar cartílago fibroso o fibrocartílago. La muestra nosotros la tenemos también en nuestro laboratorio, pero teñida con Van Gieson, ¿ya? Lamentablemente no alcancé a sacar la fotografía de la muestra y tuve que utilizar esta muestra de un libro, me parece, y y esto de la tinción es hematocilina eosina. En el caso nuestro se ve bastante bien la fibra colágena y los condrocitos allí también insertos, y lo que dice la teoría, ¿no es cierto?, es que estos se disponen solamente en forma axil o libres individualmente dentro de la matriz del fibrocartílago, entre medio de las fibras colágenas. Entonces, esto comprueba, ¿no es cierto?, que eso es así, y también lo podemos observar en nuestras muestras teñidas con Van Gieson. Y recuerden que el disco intervertebral, ¿no es cierto?, está entre las vértebras, ¿no es cierto?, esa almohadilla, ¿no es cierto?, que tenemos allí en nuestras vértebras. Entonces, esto corresponde a cartílago fibroso o fibrocartílago. Bien, Profesor, entonces, entonces, sí, la dime. muestra de cartílago elástico y cartílago hialino, esas dos se van a parecer bastante. Bueno, van a tener pequeñas diferencias, por ejemplo, la de las fibras elásticas, pero con el disco intervertebral, que es cartílago fibroso, ahí tiene una gran diferencia con las otras dos, ¿no? Claro, acá, bien, qué bueno que me hiciste recordar una cosa. Acá, si ustedes recorren la muestra, no van a encontrar el pericondrio. El fibroso no tiene pericondrio, ¿ya? Entonces, inmediatamente después del límite del fibrocartílago, hay tejido conjuntivo y en algunas zonas encontramos algo de músculo en la muestra que está pegado a lo que es el fibrocartílago, ¿ya? Y en otros casos también la muestra pasó a llevar parte de la vértebra, entonces también vamos a ver un poco de hueso, ¿ya? Entonces eso es. Pero lo importante en este caso es que no tiene pericondrio el fibrocartílago. Gracias, no sé, Christopher parece que comentó. Sí. ¿Puede poner un segundito la muestra anterior, profesor? Por favor. Y por supuesto, por supuesto. Esta, la del elástico. Sí, esa misma. Ujú, Bien. Ya. Muchas gracias, profesor. ya, bien. Profe, Sí, yo tengo una dime. duda. ¿Qué implica que en este tejido las condrocitos estén como libres y individuales? Que estén libres. Sí, ¿qué implica como en el disco, la estructura más grande?
Eh, ¿O son no, así porque son así solamente? bueno, la disposición de los condrocitos en este caso es así en este tejido. Ah, quizás tu pregunta va, ¿cuál es la función mecánica que estos condrocitos podrían cumplir acá? Eso más o menos. Mm. Sí, pero que tenga que ver con su disposición que es así libre. Bueno, la disposición está determinado genéticamente que este tipo de cartílago esté así. Entonces, no sabría en este momento decirte del por qué esta célula mesenquimática que se transformó en condroblasto, ¿no es cierto?, quedó simplemente en forma aislada o formando grupos axiles. Y no sé, no sabría decirte del por qué no forma grupos coronarios como en el caso de los cartílagos anteriores. No sé si, Ya. Javiera. Sí, sí, ya lo entendí. Ujú. Gracias. Ya. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Bien. Esta muestra, bueno, es bastante fácil y las encontramos casi en todas las muestras. Siempre vamos a encontrar, estoy hablando del tejido adiposo blanco, o unilocular. Siempre nosotros, incluso en la tráquea, en el esófago, en el tejido untivo laxo, también incluso a veces en el intestino, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el tejido adiposo siempre en la parte externa de la muestra del tejido, vamos a ubicar este tejido adiposo. Entonces, es relativamente bastante sencillo y como por allí comentaba Máximo, me parece, podemos identificar inmediatamente este tejido porque, por esto, por lo globular que son las células, ¿no es cierto? Y que son bastante grandes. Ya en este caso está teñido con hematocitina eosina, ¿no es cierto? Y el aumento es de 400x. Pero miren acá veo algo interesante. Ven acá este cordón. A ver, voy a subir esto. Ven este cordón que está acá, a pesar de que no se ve ningún glóbulo rojo entre medio, pero este es un capilar. Este es un capilar que está entre medio del tejido adiposo. Entonces, estas características son las que ustedes tienen que, a través del tiempo, ir aprendiendo con respecto a las muestras que van observando, ¿ya? Pero por lo menos, por el momento, créanme nomás que esta línea que está acá corresponde a un capilar. Eh, bueno, lo otro que también está, sí, creo que esta la saqué de tejido adiposo de ratón también, que corresponde de la zona de esto, me parece que lo saqué de un ratoncito recién nacido y obtuve, ¿no es cierto?, lo que es el tejido adiposo pardo en- o multilocular. Y la teoría que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, era que en la célula, por ejemplo, miren, el núcleo de la célula puede ser central o también excéntrico, o sea, hacia un lado, pero en su citoplasma hay una gran cantidad de vesículas. Miren, acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como 10 vesículas alrededor del núcleo. Entonces, eso nos indica a nosotros que este es un tejido adiposo pardo o multilocular. ¿Ya? Esto también lo tenemos en nuestro laboratorio, en nuestras clases. Bien. Profe, ¿Sí? me acuerdo, bueno, que el color ese medio rosadito que se le da es por la cantidad de vascularización, ¿no? Eso, sí, correcto. Ya, Correcto. en bioquímica ¿Mm? también habíamos, cuando estábamos viendo cómo funcionaban las termogeninas, nos hablaron del tejido ¿Ya? adiposo pardo también y que nos Ah, dijeron que también tenía el color ese como rosadito por la cantidad de mitocondrias, porque tenía alta cantidad de mitocondrias asociada a termogenina y eso es lo que hacía que la grasa parda fuera como más térmica que de reserva energética. claro, correcto. Sí, 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 es verdad. Sí, tienen bastante más mitocondria. Mm, sí, es cierto. Entonces, ¿la mitocondria también se pueden asociar al color o eso está más dado por la vascularización? Sí,
Pero allí tenemos, pues, si nosotros quisiéramos identificar con mayor claridad las mitocondrias, tendríamos que seguir otro procedimiento. Entonces, te cuento más o menos. Acá lo que tendríamos que haber hecho para, si es que nuestro objetivo sería ver las mitocondrias en el tejido adiposo o en cualquier otro tejido o en el hígado, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que haber hecho es hacer una fijación del tejido primeramente con Heli, que es un fijador a base de mercurio, de formalina, de alcohol y de bicarbonato, me parece. Entonces, ese tejido, ese fijador, identifica y facilita la coloración de las mitocondrias. Entonces, tendríamos que haber partido desde allí para tener como nuestro objetivo final identificar las mitocondrias. Por eso que también es importante las técnicas histológicas, porque yo ya en ese momento estoy pensando qué es mi objetivo, qué es lo que yo quiero observar en el tejido que estoy estudiando o que estoy investigando, ¿ya? Entonces, eso también es importante, Máximo. Ya, profesor, muchas gracias. Y también se tendría que hacer entonces el corte con el criostato, ¿no? Para poder identificar y no se dañe la muestra de tejido adiposo, ¿no? Mejor todavía, mejor todavía. Ujú. El corte en ese caso, profesor, ¿se puede hacer con otra cosa que no sea el criostato, manteniendo el tejido adiposo bien y las mitocondrias también? Eh, Existe un aparato que se llama vibrótomo, que es más o menos semejante al micrótomo, pero uno cuando lo congela, ¿no es cierto?, tiene un pequeño movimiento muy imperceptible, ¿no es cierto?, pero en el fondo va como un cuchillo, ¿no es cierto?, sacando cortando el tejido, pero bastante más grueso. Entonces, cuando las células son muy grandes, voluminosas, ahí yo puedo ver con mayor claridad el organelos celulares dentro de la célula. Ujú. Excelente. Muchas gracias, profesor. Bien, continuamos. Bueno, y bueno, el tejido mucoso teníamos que haberlo visto anteriormente, se nos pasó, pero bueno, ahora lo vemos. Y yo les había comentado en nuestra clase que esto lo vamos a volver a ver más adelante con respecto a los vasos sanguíneos, ¿cierto? Acá tenemos la presencia de dos arterias que nos sirven a nosotros didácticamente para después diferenciar con la vena, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos vasos sanguíneos. Pero lo que ahora nos atañe es que lo que queremos ver acá es el tejido mucoso o lo que es la gelatina de Wharton. Acá está, gelatina de Wharton, que es este tejido que rodea completamente a los vasos sanguíneos y que lo encontramos en el cordón umbilical. Este es un tejido mesenquimático con células multipotentes. Recuerden que hoy día está muy en boga guardar los cordones umbilicales de los recién nacidos, ¿cierto? Porque posiblemente el día de mañana, a partir de estas células madres embrionarias, se puedan obtener células, tejidos y, ¿por qué no, órganos, ¿no es cierto? Con las señales necesarias. Entonces, acá tenemos, está todo el cordón umbilical en la muestra, está en 4X y luego un aumento de lo que es la gelatina de Wharton, ¿no es cierto? Allí están las fibras elásticas y también la escasa cantidad de fibroblastos. Entonces, y las células mesenquimales, que son estas otras que están acá. Eso es lo que tendríamos que haber visto en el cordón umbilical, principalmente lo que es tejido mucoso o la gelatina de Wharton. Bien. Y también aprovechando, yo les mandé el PPT solamente hasta allí, hasta el cordón umbilical.
pero como ya hemos visto hueso en nuestra cátedra, aproveché de agregar estas otras 3 diapositivas para aprovechar el tiempo y ver también hueso, ¿ya? Entonces les voy a reenviar el PPT a intranet para que lo tengan completo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Profe. Ya. Entonces ya acá está, para guiarnos un poco, está este esquema, ¿no es cierto?, que ya habíamos visto en cátedra, la epífisis, la diáfisis, esto ya también todos ustedes lo saben de su anatomía. Habíamos dicho que acá en la zona de la epífisis está el tejido, perdón, el hueso esponjoso, ¿no es cierto? Y es esto, cuando yo llevo a la microscopía la observación del hueso esponjoso, observo esto. Todo lo rosado que ustedes observan acá es hueso. ¿Eh? En cambio, lo punteado que está entre medio de estas lagunas corresponde al tejido hematopoyético también. Entonces allí vamos en este tejido hematopoyético, como también acá en el canal medular del hueso, ¿no es cierto?, vamos a encontrar osteoclastos. Se ven bastante bien los osteoclastos acá. Entonces, con paciencia, uno con mayor aumento comienza a recorrer la muestra en estos sectores y puede observar con claridad los osteoclastos, como creo que les mostré una diapo en cátedra donde se ven estas células, ¿ya? Pero bueno, acá están los osteocitos, ¿no es cierto?, bastante escasos en el caso del hueso esponjoso. Y después nos vamos a la zona de la diáfisis, que es donde vamos a encontrar el hueso compacto, acá en ambos extremos de la diáfisis, porque al centro está esta cavidad medular con tejido hematopoyético. Entonces, eso es este esquema, este esquema nos sirve más o menos para ubicarnos en lo que vamos a ver del tejido óseo, ¿ya? Bien, entonces, si nos ubicamos esta es una muestra nuestra, la del lado izquierdo. Y allí vemos el sistema de Haber, acá, el conducto de Haber, el vaso sanguíneo del conducto de Haber, ¿no es cierto?, al centro, y los condrocitos, perdón, los osteocitos, ya estoy en el cartílago, los osteocitos, perdón, alrededor para formar este sistema de Haber, ¿ya? El material que nosotros utilizamos para esto es la diáfisis de pollo, la observación de hueso compacto, tinción hematocilina eosina, y el aumento es de 1000X, acá. La diapositiva del medio, del centro, también es hueso, pero este es hueso me parece que de ratón, pero la diferencia con del lado izquierdo es que este hueso es por desgaste. Entonces lo que se hace es cortar el hueso muy fino, después lijarlo, y luego se coloca el cubreobjeto con bálsamo o con entellal para pegarlo, ¿no es cierto? Pero les diré que este es un trabajo de los 1000 demonios. Demora mucho en desgastar el hueso para que quede así transparente. Yo lo saqué de un libro, ¿ya? Y luego tenemos el sistema de Haber, esto es lo ideal, el conducto haberiano al centro, y miren los osteocitos alrededor para formar el sistema de Haber, ¿ya? Entonces, pero lo que tenemos acá a mano izquierda es lo que nosotros podríamos haber visto en nuestro laboratorio, porque sí lo tenemos y lo tenemos en diáfisis de pollo. Bien, eso es con respecto a hueso compacto. Y lo otro que también vimos y que tenemos esta muestra, por eso que está la fotografía acá, es la diáfisis del embrión de pollo, y lo que tendríamos que haber visto acá es osificación endocondral. La tinción es hematocilina eosina, el aumento de 400X, y ustedes acá lo importante es que tienen que describir, primero que nada, identificar
identificar las 5 zonas que presenta la osificación y después describir cada una de las células, ¿cierto? En la parte superior, el cartílago de reserva, después la zona de proliferación, la zona de maduración y después la calcificación y la osificación. Por supuesto, en cada una de estas zonas, esta es una visión general porque está en 400X, pero en cada una de estas zonas, ustedes podrían haber dado un aumento mayor y haber identificado con mejor claridad estas células que conforman el proceso de osificación endocondral o también osificación a partir de cartílago hialino. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es diáfisis de embrión de polio. Lo otro que también quería comentarles y que en algún momento en nuestra universidad se hacía, hoy día ya prácticamente no se hace porque están con la historia, yo no estoy muy de acuerdo, entre paréntesis, como se podrán dar cuenta, con el asunto de que ya no tenemos que tener ratas porque los pobres animales, no es que sea anti-animalista, pero yo creo que en la ciencia, ¿no es cierto?, lamentablemente tenemos que usar algunos materiales didácticos para aprender. Entonces, lo que hacíamos anteriormente era trabajar tanto los fetos de ratón como también algunos embriones de pollo. Hacíamos un proceso bastante largo que era la diafanización con alizarín. Entonces, lo que allí era un proceso bastante largo, pero lo importante era que mediante esta tinción de la alizarín era que se identificaban la formación de todos los huesos largos en el embrión. Entonces ustedes acá pueden ver, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El fémur, el cúbito, radio, en fin, todos los huesos largos. Miren, acá los huesos de las vértebras, las costillas. Entonces, este era un material didáctico bastante interesante para poder identificar la formación de todos los huesos largos en la formación de un embrión. Entonces, para mi gusto, era bastante interesante y era bastante didáctico para que los chicos se dieran cuenta cuál el origen de los huesos a partir de cartílago hialino. Entonces, esto se los traje como ejemplo de lo que se hacía antiguamente, más que nada para identificar la formación de los huesos largos. Y eso es. Entonces, chicos, como les decía, agregué estas 3 diapositivas al PPT de hoy para que viéramos, ¿no es cierto?, lo que es hueso y osificación. No sé si hay alguna pregunta, consulta, duda, algo que haya alguna inquietud. ¿Nadie? ¿No, profe? Ya. No sé si de repente herí los sentimientos de los animalistas, pero me disculpan. Profesor, una pregunta. Ajá. Si usted llega a poner, por ejemplo, esta muestra que está a la izquierda, usted cuando nosotros tengamos que hacer la descripción del MOTAD, ¿quiere que describamos cada una de las partes por separado? ¿O hacemos algo muy general de todo, mejor? Primero que nada, la descripción general del proceso, ¿cierto? Y luego, si yo preguntara en particular, por ejemplo, ¿cómo es la morfocitología de la región de las células que se hipertrofian en el proceso de osificación? Entonces ahí específicamente tú me describes cómo están estas células, ¿no es cierto?, las características que tienen. Ya, entonces como, si es que usted lo pregunta, se pone más a detalle, si no solamente va a ser algo general y cosas así del proceso. Sí. Ese proceso. Ya. ¿Alguna otra pregunta o algún alcance, Tamara, algo que se me haya olvidado, que no lo haya dicho?
No, profe, por ahora nada. Eso sí, le quería decir a los niños que la guía, les subí como una pequeña guía del MOTAT al Drive que les compartí con Fernando, por si acaso. Ahí sale cómo hacer una descripción, por ejemplo, del tejido muscular. Pero igual les voy a hacer más adelante de otros para que igual sepan y no se confundan. Vale, gracias. Bien, chicos, entonces no sé si hay por última vez circula la palabra y si no, quedamos hasta acá y nos estaríamos viendo el día de mañana, mañana en la prueba, ¿no? A las 9:40 y yo le envío la prueba a intranet y a Fernando también para que pueda ser distribuida y allí están las condiciones de cuánto tiempo demora, en fin, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Por última vez, entonces, circula la palabra. ¿Alguna pregunta? Profe, esta clase entraría en la evaluación 1 de laboratorio, ¿cierto? Claro, claro. Ahora, con estas muestras, ya estamos en condiciones de hacer la primera prueba de laboratorio. ¿Ya? Ya, gracias. Incluso si ustedes se ponen de acuerdo y si lo determinan, podría ser la próxima semana. Ahí ustedes conversenlo, ¿ya? Coméntenlo con Fernando o determinen la fecha. Yo, la verdad de las cosas que en ese aspecto soy bastante tolerante. O flexible, mejor, la palabra más correcta es flexible. Bien. Bien, entonces quedamos hasta acá, chicos. Nos vemos mañana. Que estén bien. Sí, dígame. Es una cosa aparte, como, ¿cuál es el correo en el cual tenemos que enviarle la prueba el día de mañana? Ahí están todas las instrucciones. En la prueba están las instrucciones para que ustedes respondan. ¿Ya? Ah, ya, y también está ahí el correo con el que usted lo va a recibir. Exacto, todo. ¿Ya? Eso era. Gracias, profesor. Bien. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos mañana, chicos. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.